Holam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas noches, buenas tardes, no importa el momento del día en que estemos pasando, pero nuevamente es un gozo, una alegría poder dirigirnos al pueblo de Dios y a aquellas personas que están ansiosas de conocer más de la Santa Palabra, bíblicamente hablando. Hemos venido llevando un tema muy importante, el regalo que recibimos al habernos enviado Dios a su Hijo, a Jesús. Y vamos a continuar, y el tema que vamos a iniciar tocando es exactamente la muerte de Lázaro. Es bien interesante por qué permitió Jesús que Lázaro muriera. Así es de que vamos a ampliar un poco de esto y vamos a sacar una lección, no solamente de eso, sino que de muchas cosas más que vamos a tratar en estos minutos. Vamos a tener una oración para pedir la dirección de Dios. Oh soberano y eterno Padre, Dios de amor, de justicia, de santidad, gracias queremos darle por el don de la vida, por la oportunidad de estar nuevamente ante su santa y grata presencia. Abra nuestro entendimiento, tome control de nuestra mente y que podamos asimilar, tanto ustedes como yo mismo, el tema a tratar en esta tarde o este momento del día para bendición de todos. Gracias por el amor y por la misericordia y que su amor y su paz llenen nuestras vidas con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En este momento vamos a tratar esa prueba de divinidad de Cristo Jesús. Verdaderamente, cuando nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Juan en especial, cuando fue llamado Jesús para resucitar a Lázaro, porque estaba enfermo primero, pero pasaron días, 4 días habían pasado, cuando él llegó, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. No llegó al punto y se le fue dicho. La pregunta es, ¿por qué tardó tanto Jesús? ¿Por qué? Verdaderamente, él amaba en Betania a esta familia. Tenía asimismo que servir a sus discípulos. Ellos iban a ser los representantes ante el mundo futuro. Hoy en día nosotros conocemos la historia perfectamente. Necesitaban ellos la bendición del Padre, claro está. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué causa permitió que Lázaro muriera? Si le fueron a decir, Lázaro enferma. Tienes que ir para devolverle la salud. Pero verdaderamente era evidente, contundente, que su divinidad estaba en juego. ¿Qué hizo a Jesús que se esperara tanto tiempo? Al demorar su visita, Jesús tenía un propósito de misericordia con los que le habían recibido. Tardó, es verdad, 4 días. Y llegó a ese fin de resucitar a Lázaro.
¿Qué ejemplo le iba a dar a un pueblo obstinado e incrédulo? Esa era otra evidencia de que Él era de veras la resurrección y la vida. Lo dice Juan 11:25. En esa misericordia de Jesús, se propuso darles una evidencia más de que Él era el restaurador de la vida, el único que podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Sería una evidencia de que los sacerdotes no podrían malinterpretar esto. Digamos que tal fue la razón de su demora de ir a Betania, este milagro culminante de esa resurrección de Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra en esta tierra y su pretensión a la divinidad que era. Lázaro había sido puesto en una cueva rocosa, ya estaba en su tumba, tenía días. Lo sellaba aquel lugar una piedra maciza, había sido rodada en la entrada para poder sellar aquella parte. ¿Qué dijo Jesús cuando leemos San Juan 11:39? Quitad la piedra. Eso dijo Jesús, pensando que Él deseaba tan solo mirar al muerto. Eso es lo que la gente podía creer. Marta objetó diciendo que el cuerpo había estado sepultado, ¿cuántos días? 4 días, dice la Biblia. Fíjense bien, 4 días había estado sepultado. Verdaderamente, todos se fijaron en la entrada de la cueva. Cada oído prestó atención al menor sonido. ¿Por qué Cristo dijo, corran eso, si eso ya estaba despidiendo hasta mal olor? En intensa expectativa, podemos decirlo así, guardaron la prueba de la divinidad de Cristo. La evidencia que había de comprobar su acerto de que era el Hijo de Dios, o la señal de que debían de verdaderamente extinguir esa esperanza para siempre, que no era el Hijo de Dios. Pero aún así, viendo esto, su gente, mucha, le falló. La tumba silenciosa se agitó. Y podemos decir que el que estaba muerto se puso en pie en el sepulcro. Verdaderamente, dice el libro de Zacarías 9:9, algo bien interesante. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Fue así o no la entrada de Jesús a Jerusalén? Verdaderamente nos impresiona lo que sucedió en aquel momento en Betania. La resurrección verdaderamente que nadie esperaba que iba a suceder porque tenía 4 días de muerto. Y lo que todos comentamos hoy en día, que simplemente Lázaro no dijo, ¿por qué me trajiste del cielo? Como la gente cree, el que se muere va directo al cielo. Ya murió limpio de pecado, va directo al cielo, otro que va al purgatorio, y etcétera, etcétera, etcétera. No nos estamos riendo de eso ni nada, sino que recordando que esa es la creencia. Él despertó, se levantó, se quitó las vendas que tenía encima y siguió su vida. Y no dijo, ¿por qué me trajeron del cielo? Si aquello era hermoso, ¿qué vengo a hacer a esta tierra? No, porque él dormía, estaba muerto. Cuando leímos ahorita lo del libro de Zacarías, en el cual cabalgaba y montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. La multitud
aclamaba tremendamente al Mesías como un rey porque lo iban a coronar. Jesús aceptaba ahora el homenaje que nunca antes había permitido que se le rindiera, como declararlo Rey de Reyes. Y los discípulos interpretaron eso como una prueba de que cumplirían sus esperanzas. Si vieron lo de Lázaro, ¿cómo no estarían seguros de que Jesús iba a tomar el trono? Esa gran multitud estaba convencida de que la hora de su, digamos, emancipación estaba bien cerca. En su imaginación veía a los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén. Ustedes saben que no los querían que estuviesen allí. Y a Israel convertido una vez más en una nación totalmente independiente. Eso estaba muy lejos de suceder. Pero en ese momento todos estos seguidores de Jesús estaban felices y alborozados por aquello. Competían unos con otros por rendirle el homenaje a Él. No podían exhibir pompa y esplendor exterior, pero le tributaban la adoración de corazones felices. Estaban contentos, eran incapaces de presentarle regalos costosos. Pero esta gente extendía sus manos como una alfombra en el camino, podemos decir. Y esparcían también en él ramas de oliva y de palmas. No podían encabezar la procesión triunfal con estandartes reales, pero esparcían palmas, emblemas naturales de victoria, y las agitaban en alto con sonoras aclamaciones y hosanas. Hoy en día se trata de imitar esto en este tiempo. Podemos continuar diciendo que a medida que avanzaba la multitud, crecía con aquellos que habían oído de la venida de Jesús y se apresuraban a unirse a la procesión para ver aquel rey. Todos habían escuchado hablar de Jesús, pero sabían que había desalentado hasta entonces todo esfuerzo que se hiciera para entronizarlo. Había pugna y se asombraban grandemente al saber que realmente era Él, el rey de los judíos. Se maravillaban de que se hubiese producido este cambio en aquel que había declarado que su reino era de este mundo. No era de este mundo. Eso los turbaba. Nunca antes, podemos decir, en su vida terrenal había permitido Jesús una demostración semejante, porque Él era un hombre humilde, sencillo. Y saber que todo esto lo llevaría a la cruz. Era necesario entonces que los ojos de todo el pueblo se dirigieran ahora a Él. Los acontecimientos previos a su gran sacrificio debían ser tales que llamasen la atención al sacrificio mismo. Podemos decir que después de una demostración como la que acompañó a su entrada triunfal a Jerusalén, todos los ojos seguirían su rápido avance hacia el gran desenlace. ¿Saben en realidad a qué vino Jesús? Vino a glorificar al Padre. Por eso Juan 12, en el versículo 27 y 28, dice más claro, pero vamos a parafrasear. Vamos a decir que para eso he llegado a esta hora, Padre, dijo él, para glorificar tu nombre. Para glorificar el nombre de Dios, iba a morir en la cruz. El mensaje dirigido a los griegos al predecir la reunión de los gentiles recordó a Jesús su misión. Esta obra de la redención pasó delante de él, abarcando, podemos decir, desde el tiempo
en que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte. Ahora tan cercana, podemos decir que estaba cercana a la muerte, pero la gente no se imaginaba. Una nube misteriosa, dice el relato, apareció rodear al Hijo de Dios. Los que estaban cerca de él sintieron, ¿el qué sintieron? Su melancolía. Quedó absorto en sus pensamientos. Él sabía cómo iba a morir porque lo supo desde que él a los 12 años fue por primera vez al templo y se dio cuenta del sacrificio y que él iba a hacer ese sacrificio por salvarnos hoy a nosotros. Únicamente, podemos decir, la muerte de Cristo podía ser derrocado el reino de Satanás. Únicamente de esa manera. Pero nadie tomaba en cuenta el reino del gran enemigo. Únicamente, digamos así, se podía ser redimido el ser humano. ¿Y glorificar a quién? A Dios, por medio de Jesús. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sentir como portador del pecado. Aquella frase que recordamos, debemos de recordar: Padre, glorifica tu nombre. Eso dijo. Mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se ceñía, dice la historia bien clara de la Biblia, sobre su cabeza. Dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. San Juan 12, el versículo 28. Toda la vida de Cristo, desde el pesebre hasta el tiempo en que fueron pronunciadas estas palabras, había glorificado ¿a quién? A Dios. Y en la prueba que se acercaba, sus sufrimientos divinos humanos iban a glorificar en verdad el nombre de su Padre. Al oír la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito de su Padre se ciñesen alrededor de él como una muralla de fuego protectora. ¿Sabían que la gente contempló esta escena con terror y asombro? Nadie se atrevió a hablar con labios silenciosos y aliento en suspenso. Permanecieron todos con los ojos fijos en Jesús. Habiéndole dado el testimonio del Padre, ¿saben qué sucedió? La nube se alzó y se disipó en el cielo. Sorprendidas aquellas personas. Por el momento terminó la comunión visible entre Padre e Hijo. ¿Lo comprendería el pueblo en ese momento? ¿Qué dice San Juan 12:29? Porque ahí nos vamos a enfrascar en San Juan. Dice exactamente: y la multitud que estaba allí y había oído esa voz que decía que había sido trueno, otros decían un ángel le ha hablado, pero los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y decidieron verdaderamente ver a Cristo. Le fue revelado como el enviado de Dios. Cuando ellos lo miraban se dieron cuenta que era el enviado de Dios. Digamos que la voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús, al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de esa transfiguración sobre el monte. Ahora al final de su ministerio escucho por tercera vez por un número mayor, digamos, de personas en circunstancias peculiares. Hermanos, ¿por qué Jesús sufrió? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Qué vino en realidad a hacer? ¿Saben a qué? A confirmar que se predicase el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio en las naciones. Y entonces vendría el fin. Mateo 24:14.
interesante. Hemos ido desde un punto, como fue el momento de la muerte de Lázaro, la resurrección de Lázaro, y aún así había dudas. Cristo anunció las señales de su venida. En Mateo 24 es bien claro. Cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta. Declaró que podemos saber cuánto está de cerca a las puertas la venida de Él. Dice de aquellos que vean estas señales, dijo así, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Estas señales han aparecido. Y hoy se han ido cumpliendo a través de los años, de los siglos. Y hoy en día tenemos palpable que el regreso de Jesús no va a tardar mucho. Solo necesita preparar a un pueblo que está a medias. Está somnoliento, así estamos. Podemos, amigos y hermanos, saber con seguridad que la venida del Señor está cerca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos cerca del tiempo exacto de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, en la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo algo. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Así estamos hoy en día. Así estamos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nunca habíamos visto tanta maldad como ahora. Por doquiera. No hay un país del mundo en que no hayan cosas maléficas. Pero el que persevere, dice la palabra, hasta el fin, este será, ¿qué dice la palabra de Dios? Será salvo. Y sigue diciendo, Mateo 24, y será predicado este evangelio. ¿A dónde dice? En el reino nuestro, en el reino en que todo el mundo lo va a ver, lo va a saber, y lo estamos sabiendo. ¿Para testimonio de quién? De todas las naciones. Entonces vendrá el ¿qué? El fin. Y esto ya está aconteciendo. Pero usted y yo estamos como aletargados. Parece que no quisiéramos que viniera Jesús. Parece que estamos contentos con lo que estamos viviendo y pasando. Pero lo que hemos venido diciendo a través del tiempo atrás, el materialismo se ha apoderado de nosotros. Solo buscamos el estar bien económicamente. Las profecías se están cumpliendo aceleradamente. La maldad de estos tiempos, de esta generación, nos lo está demostrando. Es necesario que prediquemos este evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró algo bien interesante. Que el evangelio había sido predicado a toda criatura. Fíjense bien, que está debajo del cielo. Colosenses 1:23 lo dice. Así también, hermanos y amigos, ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos bien enfrascados en la ley dominical. Que faltan tantos, que faltan para ella, que ya viene la ley dominical. Hermanos, enfrasquémonos en predicar este santo evangelio. Consagrémonos a Dios. La ley dominical, cuando aparezca, va a ser de la noche a la mañana. Y de donde menos esperamos. Estamos esperando que el Papa diga, bueno, hasta aquí, y es el domingo y se acabó. Y el domingo va a ser ya el sábado. Ya no, no, hermano. Eso no es así. El enemigo nos está distrayendo. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Eso no lo tengamos por olvidado. Lo dice el libro de Hechos, capítulo 17.
Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, ya lo sabemos, sino que será, dice, predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pero no que dice que todo el mundo lo va a recibir. Para testimonio dice a todas las naciones. Entonces volvemos a repetir lo de Mateo 24:14. Vendrá el fin. Si nosotros no estamos predicando este evangelio, no estamos haciendo que la obra camine rápidamente. ¿O es que estamos tan enamorados de esta tierra que queremos seguir viviendo acá, apiñados en las ciudades, viendo maldades, atrocidades, jovencitos matando gente en colegios, universidades? Mediante la proclamación, amigos y hermanos, del evangelio al mundo, que está a nuestro alcance, podemos decir, apresurar la venida de nuestro Señor. Por eso no la estamos apresurando. Estamos hablando tanto de ley dominical. No, hermanos, concentrémonos en consagrarnos a Dios para predicar su santo evangelio. Y es que no solo vamos a esperar la venida de Dios, sino debemos de apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor lo ordenó, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Pero se nos ha demorado la venida. Se nos ha devorado la venida. Es una demora increíble. Estamos como dormidos. No podemos continuar. No podemos continuar, estamos adormecidos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos pasa? Decimos que trabajamos para la obra y la tenemos detenida. Avancemos, hermanos, avancemos, por favor. Necesitamos hacer algo, hermanos. Avancemos, hermanos, avancemos, eso es, avancemos, no nos durmamos, estamos dormiditos. Los que aguardan la venida de su Señor, no debemos de esperar la venida en una ociosa expectativa como lo estamos haciendo. Tenemos que velar, trabajar fervientemente, pues saben que el Señor está a las puertas, lo sabemos. Cooperemos activamente con los seres divinos para que la salvación de las almas sea una realidad. Dice San Juan 13:10, algo bien interesante. El que ya se ha, ¿qué dice? Bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. La pregunta es, ¿y nosotros estamos limpios? Yo pienso que estas palabras van más allá de la mera limpieza física. Cristo tenía en mente la purificación superior y lo ilustró en lo inferior. El que salía del baño estaba limpio, lógico, ¿verdad? Pero los pies calzados con sandalias, ¿qué sucedía? Se ensuciaban pronto con el polvo por donde caminaban. Así era antes. Necesitaban que se los lavasen. De esta misma forma, Pedro y todos los demás discípulos habían sido lavados con la gran fuente que nos limpia del pecado y la pureza, que es Cristo Jesús. Cristo los reconocía como suyos verdaderamente. Pero la tentación se había inducido al mal y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de los pies de sus discípulos, deseó por este mismo acto lavar el enajenados que estaban aquella gente, así estamos hoy, enajenados, llenos de celos y de orgullo en nuestros corazones, así estaban aquella gente de la misma manera. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies, era cambiar lo que había dentro de ellos, como cambiar lo que hay hoy dentro de nosotros.
con un espíritu distinto. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque ellos lo manifestaban. Hoy lo mismo estamos haciendo nosotros. Ellos un día fueron renovados por la obra del Espíritu Santo, que nosotros lo estamos esperando. Ninguno de ellos estaba preparado para estar en una comunión directa con Cristo. Al menos que manifestasen humildad y amor, no estarían preparados para participar en la cena pascual o del servicio conmemorativo que Cristo estaba. ¿Por qué? Pensemos. ¿Preparados para participar, dijimos, de la cena pascual? ¿O el servicio conmemorativo de Cristo estaba por instruir? Sus corazones habían sido limpiados del orgullo, el egoísmo. Ellos, sin darse cuenta o dándose cuenta, creaban división y odio entre ellos. Pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolo Jesús, puedo decir, vosotros, dijo él, estáis limpios. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y estaban dispuestos a recibir las enseñanzas de Cristo. Verdaderamente, hoy necesitamos nosotros prácticamente de la misma manera. Hoy en día, cuando los creyentes se congregan para celebrar la cena del Señor, tienen que haber ángeles presentes. Aún cuando no los podemos ver, ellos tienen que estar ahí. Puede haber entre ellos un Judas en el grupo, o varios Judas. Y en tal caso, hay también ahí mensajeros del príncipe de las tinieblas, porque ellos, ¿qué pasa? Acompañan a todos los que se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Estos, digamos, visitantes invisibles están presentes en toda ocasión. ¿Se dan cuenta? Son los primeritos que van adelante de nosotros. Pueden entrar en el grupo personas, podemos decir, que no son de todo corazón siervos de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. ¿Y saben qué? No se les puede prohibir. Hay testigos que estuvieron presentes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y de Judas. Podemos decir que hay ojos más que humanos que contemplan la escena. Nadie debe, digamos, de excluirse de la comunión porque esté presente una persona indigna. Usted tiene que estar seguro de lo que es, de lo que está haciendo. Que es una persona que cada día busca ser más limpio, más limpio, más limpio espiritualmente hablando. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar su testimonio de que se acepta a Cristo como Salvador personal. En estas ocasiones designadas por Él mismo, cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Pero hoy en día muchos de nosotros tomamos la Santa Cena y estamos mal, disgustados con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, y vamos allá no con un corazón sincero, sino que como el de Judas. Tengamos cuidado al tomar la Santa Cena. Recuerden en la crucifixión que hay algo que se llama el ladrón arrepentido. Me gusta la frase aquella que dice Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, aquel ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos da a nosotros
una fuerza más para decir, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Jesús un día iba a regresar a despertar los muertos en Cristo primero. Durante su sufrimiento sobre la cruz, Jesús recibió, podemos decir, un rayo de consuelo de aquel ladrón arrepentido. Que la gente dice el buen ladrón y el mal ladrón. No hay ladrón bueno. Pero aquel ladrón se había arrepentido. Los dos malhechores crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio. Leamos bien, estudiémoslo. Por causa de las torturas unos de otros se volvió más desesperado todo aquello. Y al mismo tiempo desafiante. Pero no sucedió así con uno de ellos. Este hombre no era un criminal empedernido. Circunstancias de la vida lo habían orillado a hacer aquellos hechos por el cual estaban muriendo en la cruz. Las malas compañías lo habían como extraviado, tengamos cuidado. Pero eran menos culpables que muchos de aquellos que estaban a su lado en la cruz, injuriando al Salvador. Oiga bien, injuriando al Salvador. Que habían visto y oído a Jesús y se habían convertido por sus enseñanzas. Pero el sacerdote y los príncipes lo habían desviado del buen camino, procurando ahogar su convicción. Se había, digamos, sumergido más y más en el pecado. Hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En cambio, uno de ellos desistió. En ese tribunal y de camino al Calvario, había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar, ningún delito hallo en él. Lo dice San Juan claramente 19:4. Ningún delito. Y Pilato era romano. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba, y aquella languidez, aquella tranquilidad, hacía que lo querían atormentar y eso no le afectaba. En la cruz vio a aquellos que profesaban ser religiosos sacarle la lengua para burlarse de él y ridiculizar al Señor Jesús después de que lo habían declarado rey. Vio, dice la narración bíblica, las cabezas cómo se sacudían. Oyó cómo su compañero de crimen repetía las palabras de reproche. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Injuriándolo, pero él enmudeció. Entre los que pasaban y oían a muchos que defendían a Jesús, les oía repetir sus palabras, digamos, y hablar de sus obras. Se sintió convencido de que era el Cristo. Volviéndose a su compañero culpable, dijo, ni siquiera estando en la misma condenación, temes a tu Dios, le dijo un ladrón al otro. Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los seres humanos. Pero uno de ellos estaba convencido de que había un Dios a quien temer y estaba al lado de él. Un futuro que debe hacerle temblar a usted y a mí. ¿Estamos arrepentidos verdaderamente de nuestra vida que hemos llevado? Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de terminar la historia de su vida. Nosotros, fíjense bien lo que dice la Biblia, nosotros a la verdad justamente
¿qué dice la Biblia? Padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal la hizo. ¿Había hecho algún mal Jesús? No, pero estaba pagando nuestros pecados. El Espíritu Santo, digamos que lo iluminó y poco a poco las evidencias formaron una cadena de eslabones en su mente. Ese Jesús maltratado, escarnecido y golpeado y colgado en la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia de su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba a un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino, le dijo. Eso le dijo exactamente a aquel hombre. Pecador, sí, pero arrepentido. Pero rápidamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso. Aquellas palabras que llenaban de gozo, de amor, de compasión y de poder. Qué hermoso lo que le contestó, lo que narra Lucas 23:43. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra expresión pareciera muy común. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. Es igual con aquel, de cierto te digo, hoy, que un día te voy a regalar tal cosa. Pero la gente dice, inmediatamente, estas son palabras que dicen que lo va a llevar al cielo. Y hay una expresión, bíblicamente hablando, que ustedes la han escuchado. Muchas veces la hemos leído, la hemos pronunciado. Esa expresión, consumado es. ¿Qué dice Juan 19:30? Cuando Jesús se le tomó el vinagre, dijo, consumado es. ¿Y qué dice más? Inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Verdaderamente hay fieras tentaciones. El enemigo, Satanás, quería torturar totalmente el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza, digamos, no le presentaba su salida del sepulcro. Como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por su Padre. Pero Él se ofreció. Tenía el pecado que fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna. Qué triste, qué angustia, qué angustia. Sintió esa angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por usted y por mí. Que no iba a interceder más por la raza humana culpable. Digamos que el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él, como su hijo, como sustituto del ser humano, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Sus santos sentimientos. Podemos continuar diciendo que Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. No los miraban, pero ahí estaban. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló nunca. Si su gloria hubiera fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano que había alrededor de ahí. En aquella hora terrible, la presencia del Padre
no consoló a Cristo. Cristo se sintió solo. Ese grito que acabamos de iniciar diciendo, consumado es, tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. Sigamos diciendo, la gran obra de redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. ¿Escucharon eso? La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros hoy en día. Ellos compartieron con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Y pronto vendrá esa victoria para aquellos que amamos su venida y que ansiamos un día estar en el reino de los cielos. Pero al paso que estamos, la displicencia, no hay premura pareciera en nosotros por predicar el mensaje. Antes de la muerte de Cristo, el carácter, digamos, no me gusta hacer mención de él, pero de Satanás, no se había revelado claramente a los ángeles, ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había presentado de forma tan engañosa que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. El concilio celestial había decidido que se le debía dar al enemigo, vamos a decir, para no mencionar su nombre, que la sangre de Cristo nos cubra, debía dar al enemigo tiempo para que desarrollara los principios que continúan o que deberían continuar el fundamento de un sistema de gobierno verdaderamente como el que Cristo quería. Y así va a ser al final. Él había declarado que era superior a los príncipes de Dios. Se dio tiempo, digamos, al desarrollo de los principios del enemigo, a fin de que todo el universo pudiese verlos. Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces, todo en conjunto, sabían que la destrucción del pecado y el enemigo estaban seguras para siempre, como también la redención del ser humano y el universo quedara seguro y iba a quedar seguro por toda la eternidad. Vamos a continuar para ir finalizando esa parte cuando el Señor resucitó. Y dice Mateo 28:6, ¿no está aquí pues el resucitado? Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. No había nada. Un terremoto señaló la hora en que Cristo entregó su vida. Tembló todo aquello, oscurecido el cielo. Y otro terremoto indicó el momento en que triunfante volvió a tomar su cetro. El que había vencido la muerte y el sepulcro salía de la tumba como vencedor, la tierra no iba a detenerlo más. Digamos así para arreglarlo mejor, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno fueron en aquel momento. Cristo surgió de la tumba glorificado y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel a quien se habían burlado tan recientemente, horas atrás. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal y a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Tremendo, tremendo. Al ver los ángeles al Salvador glorificado, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Y lo dice el relato.
Por eso ese séquito celestial quedó oculto de su vista. Se levantaron y tan prestamente como los podían llevar a temblorosos los pies, se encaminaron hacia la puerta del jardín, temblando como borrachos, digamos así. Se dirigieron apresuradamente a la ciudad a contar. Iban donde estaba Pilato. Pero su informe llegó primero a las autoridades judías y los sumos sacerdotes y principales ordenaron que fuese traído primero a su presencia. Ya sabemos todo el resto de esta historia. Ya me imagino el rostro de aquellos sacerdotes como muertos, pálidos. Ahí fue cuando entró Caifás. Procuró hablar, con sus labios se movieron, pero expresaron un sonido alguno. No podía él. Entonces colaboraron un informe mentiroso a la boca de los soldados. Jesús había resucitado. ¿Qué esperamos hoy en día? ¿Qué estamos esperando? ¿Ver a Cristo resucitar de nuevo? No, ya lo hizo por usted y por mí. Debemos de salir nosotros ahora triunfantes, predicando este evangelio, dándolo a toda criatura, lugar, pueblo, en las montañas, en las ciudades, en los villorrios. No hay lugar donde que debemos de dejar de predicar, y es todos aquellos que anhelamos su pronto regreso. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, que Dios verdaderamente en su divinidad y en su amor nos pueda llamar para la salvación. Pero para eso necesitamos contar con la presencia de su Santo Espíritu y la ayuda de sus santos ángeles. Que tengamos de ahora en adelante el acuerdo de vivir para Cristo y solo para Cristo y en Cristo por medio de esa fe, porque ese fue el poder de Jesús cuando estuvo en la tierra. Fe. Y usted y yo necesitamos tener fe. Y llegaremos a estar un día juntos en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y sepa perdonar nuestras faltas hasta el día de hoy en este momento. Todo lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.